La liturgia de este día, las lecturas de este domingo 27 del tiempo ordinario, nos describen la historia, cómo ha sido la historia de la salvación, desde la imagen de una parábola de la viña, tanto en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, como en Mateo. En esa imagen de la viña, el propietario de la viña obviamente representa a Dios, mientras que la viña simboliza al pueblo de Dios. San Agustín, comentando esta imagen, dice: Dios nos cultiva como un campo para hacernos mejores. Veámoslo, veamos en esta descripción de la historia de la salvación cómo son presentadas, ¿no? Pues cómo es presentada por las lecturas de hoy. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 5 de Isaías, hay un hermoso cántico de la viña de Isaías. Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. Mi amigo tenía una viña en fértil collado, lleno de ilusión, porque su viña diese mucho fruto, ¿no? La entrecavó, quitó piedras, plantó buenas cepas, construyó una torre en medio para cuidarla, cavó un lagar. Pero fijaros qué drama. Esperaba que diesen uvas buenas, y dieron agrazones. Este es el drama. Dios ha llevado a cabo la creación, toda la historia de la salvación, queriendo para el hombre lo mejor, y aquí se ha introducido un drama terrible, un drama del que no somos suficientemente conscientes, ¿no? Que ha distorsionado los dones de Dios, que es el drama del pecado. Es una gran distorsión. Dios nos ha dado una inteligencia para buscar la verdad, y nosotros hemos desarrollado con esa inteligencia estrategias maliciosas. Dios nos ha dado una voluntad para amar, y nosotros, pues en vez de amar, hemos dividido la humanidad entre filias y fobias, los que nos caen bien y los que nos caen mal. Dios sembró en nosotros un hambre y sed de Dios, un deseo de infinito, y nosotros hemos sustituido esa sed de Dios por el apego a las criaturas, por el materialismo, por la avaricia. O sea, una auténtica distorsión de los dones de Dios. Dios esperaba de nosotros que diésemos buenas uvas, una cosecha abundante, y hemos dado agrazones. Es un drama. Es curioso, fijémonos en el Evangelio, que en el Evangelio de San Mateo también refiere, ¿no?, esa parábola de la viña, y es curioso porque el drama, tal y como es planteado en la parábola del Nuevo Testamento, no habla tanto de que en vez de buenas uvas se han dado agrazones, sino que en el Nuevo Testamento, en esa parábola de Mateo, se plantea bajo otra perspectiva. Sí, dieron buenos frutos, buena uva, pero los labradores no querían pagar la renta al dueño de la viña, que es como describir el pecado del hombre desde la perspectiva de una ingratitud ante los dones de Dios, quizás la perspectiva de los pecados de omisión, de la no acogida del don de Jesucristo, de rechazar al Hijo de Dios, de rechazar al enviado de Dios. Porque todavía hay una cosa más grave que el pecado. ¿Sabéis cuál es? El rechazo del perdón de los pecados, el rechazo de la redención. Eso todavía es más grave, claro. Y así se plantea, ¿no?, esa parábola en el Nuevo Testamento del rechazo del Hijo. Y entonces, claro, es un gran drama, dice Jesús al final de esta parábola. Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Son palabras dirigidas, sí, en aquel momento a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, pero que todos tenemos que escucharlas con conciencia de responsabilidad, de cómo acogemos los dones de Dios, ¿no? Pero es conmovedora y nos da una gran esperanza la imagen que el Evangelio hoy utiliza de ver, que retrata, ¿no?, cómo es el corazón de Dios, que subraya cómo Dios arriesga con nosotros, cómo Dios arriesga para intentar salvar esta situación de rechazo de los dones de Dios. Subraya que Dios está dispuesto a correr un peligro increíble
por salvar al hombre. Por eso dice, bueno, han despreciado a los enviados que les he enviado, han despreciado a los profetas, quise de muchas maneras hablarles y no me oyeron, pero les enviaré a mi Hijo no le rechazarán, no es posible tal cosa, a mi Hijo le respetarán, les enviaré a mi Hijo, ¿no? Es una bondad la de Dios que casi parece ingenua. Es como si dijésemos, Señor, pero no eres demasiado bueno, no eres demasiado ingenuo. Y sin embargo dice, ¿cómo reaccionaron? ¿No? Este es el Hijo, lo matamos y nos quedamos con la herencia. Y Dios, sin embargo, después de ese rechazo, sigue ofreciéndonos a su Hijo. Sigue ofreciéndonos. Arriesga. Dios es increíble lo que arriesga por nuestra salvación. Sigue arriesgando. Se queda en la Eucaristía, siendo así que participamos en ella sin la debida conciencia, ¿no? Se queda en el sacramento del perdón de los pecados, siendo así que pues tal vez no bebemos de la fuente del perdón de los pecados como deberíamos beber. Nos espera en la oración, quiere hablar con nosotros, siendo así que fácilmente pues cualquier excusa es buena para ser infieles al encuentro con Él. Está presente en los débiles, en los que sufren, y nosotros vivimos con indiferencia ante la presencia de Cristo en los más pequeños y en los más débiles. Jesús sigue arriesgando. Es como si el Padre siguiese diciendo, bueno, pero a mi Hijo le escucharán. Si les envío el don, lo acogerán. Sigue arriesgando. Y es conmovedor, ¿no? Como el Señor, conociendo nuestro pecado, no se arrepiente de haber entregado a su Hijo por la salvación del mundo. Lo volvería a hacer ahora mismo. Perdón, he dicho mal. Lo está haciendo de nuevo ahora mismo en esta celebración eucarística. De nuevo Cristo es ofrecido por la salvación del mundo y nosotros tenemos que, siendo como somos protagonistas de esa parábola de los viñadores, tenemos que rectificar ese drama, ¿no? Y pedirle a Jesucristo que colme esa redención que se ha iniciado en nosotros. Por eso esta parábola es dura, la que hemos escuchado, pero termina con un mensaje de esperanza. La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Sí, para cada uno de nosotros Jesucristo está llamado a ser acogido como la piedra angular de nuestra vida. El don principal, el don de los dones, que nada nos distraiga, que lo circunstancial no nos distraiga de lo esencial. Jesucristo, Él es el don principal, ¿no?, por el que tenemos que apostar toda nuestra vida, ¿no? Y entonces, como partícipes de protagonistas de esta parábola del viñador, el Señor nos diría al final, ¿ves cómo merecía la pena arriesgarme? ¿Ves cómo había esperanza, que enviaré a mi Hijo lo acogerán, a mi Hijo le tendrán respeto? ¿Ves cómo yo me arriesgué? Y ese riesgo que he corrido merecía la pena porque tú ibas a acoger a Jesús como tu Salvador.